Amigos y hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, compartir su palabra, lo que Dios nos ha hablado. Reciban un saludo de parte de mi familia, de nuestros amigos y hermanos, ¿verdad? En Semillas de Mostaza, allá en la colonia San Rafael. Reciban un abrazo cordial de cada uno de ellos. Y pues, hermanos, estamos aquí, listos para compartir la palabra, trayendo un mensaje que ha sido muy importante en mi vida y muy importante en la vida de muchos de los que conozco. Y también ha sido este punto que quiero platicar el día de hoy con ustedes, algo que ha sido a veces un poco difícil de reconocer. Y difícil de reconocer porque a veces nos tocan ciertas áreas de nuestro ser que no queremos, ¿verdad? Que a veces decimos a Dios que trabaje en unas partes y no en otras. Mas, sin embargo, cuando nosotros confiamos en Dios y nos abrimos a Él, tenemos la oportunidad de acercarnos plenamente. Jesús hizo un gran trabajo en la cruz por cada uno de nosotros, hizo un trabajo extraordinario, el cual nos lleva adelante de su presencia. Pero muchas veces nosotros impedimos estar delante de la presencia del Señor. Decía nuestro pastor Ramón ahorita en las alabanzas, ¿qué te podemos entregar, Señor, si todo es tuyo? Nuestra voluntad. Y cuán importante es entregar nuestra voluntad a la del Señor. Hermanos, el tema del día de hoy, para que tengo por ustedes, es una llave al cielo. Y dice, podríamos pensar, ¿cómo una llave al cielo? Bueno, hay muchas cosas que nos dan una apertura total para Dios. La salvación que recibimos por medio de Cristo es la llave más grande y más hermosa que podemos tener, ¿verdad? Para estar directamente en el cielo. Pero mientras llega a ese tiempo, el momento en el que Dios nos llama a su presencia o en el que Cristo venga por su iglesia, hay una llave, hermanos, que tenemos ahí para nosotros. Y a veces muchas personas me han preguntado que cómo es creer en Dios si no lo vemos, cómo es confiar en Dios si no está presente físicamente. Mas, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que nosotros podemos tener en todo tiempo un acceso y una interacción, lo humano con lo divino. Y bueno, una de las cosas que siempre he dicho yo, que todo lo espiritual es práctico. Las enseñanzas que vienen en la Biblia traen un gran peso espiritual, pero definitivamente son prácticas. No es algo fuera del otro mundo, es algo que está en este mundo, pero que tiene eco en la eternidad. Todo lo que hacemos aquí tiene eco en la eternidad. Y muchas veces interactuamos en lo espiritual y es cuando ese momento que interactuamos es cuando vamos a un plano más alto. Y quiero ejemplificarlo con algunos versos y en cosas que son muy prácticas. Si me pueden acompañar, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice la palabra del Señor así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahí tenemos una enseñanza muy práctica de que todo lo que hacemos cuando trabajamos es precisamente para el Señor. No ocupamos agregarle nada más. Recuerdo en una reunión de varones, el pastor Ramón decía: esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y decía el pastor Ramón, ¿qué más hay que agregarle a esto? Nada. Es un ejemplo práctico de algo en lo cual se interactúa, ¿verdad?, con lo eterno. Nuestro trabajo, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Tengo mi mejor amigo, ¿verdad, Ángel? Él trabaja de una manera excelente en todo lo que hace y me lo recalcó una vez, ¿verdad?, mediante este texto. Todo lo que hago, Abel, yo sé que tengo que hacerlo como para el Señor. Por eso es que hago las cosas, procuro hacer las cosas de la mejor manera. Ahí estamos interactuando lo práctico, ¿verdad?, lo natural, lo humano con lo divino. Otro ejemplo que tenemos es en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí tenemos otro ejemplo claro de cómo podemos interactuar o cómo interactuamos en el día a día lo humano con lo divino. Y eso
es en el día a día, porque como hijos de Dios tenemos que estar en plena comunión con nuestro Señor. Jesús les está enseñando y diciendo, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos dirigiendo nuestra oración, nuestras palabras a un nivel más alto, con alguien que pueda hacerlo todo, con alguien que lo llena todo y de una manera excepcional nos escucha y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tiene cuidado de ti y de mí. Y bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque en esa manera es como nos damos cuenta que podemos interactuar de una manera lo humano con lo divino. Y bien, basado en eso quisiera recalcar algo. En esta llave que tenemos al cielo, nosotros como seres humanos somos hechos en tres partes. Somos seres tripartitas. Y se los puedo demostrar, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos compuestos por nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, como seres humanos que interactuamos lo humano con lo divino, y aunque somos hijos de Dios, y si tú que me estás escuchando aún no has decidido por Jesús, este es el día que Dios tiene una palabra para ti. Créeme que Dios sabe de nuestras necesidades como personas. Dios sabe de qué es lo que necesitamos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios siempre está pensando en nosotros. Somos su creación, somos su obra y Él la quiere cuidar. Pues platicábamos el otro día y me decía mi suegra que venía al centro y miró una señora por el arroyo que está aquí por la Juárez, abajo de los puentes, cocinando un pollo ahí que se miraba muy sabroso, ¿verdad? El pollo que estaba comiendo. Y decía a mi suegra que la miraba muy contenta a ella, independientemente de su situación. La miraba muy, muy, muy contenta. Y pienso en esas personas que vemos a veces en condición de calle. Y una de las cosas que aprendí el pastor Ramón cuando estaba en el seminario es que un día nos dijo, yo les puedo asegurar que los planes de Dios para estas personas no es que estuvieran en esa condición. ¿Qué los llevó ahí? No lo sabemos. Podemos acercarnos, tal vez ayudarles. Hay ministerios que se encargan de eso y Dios bendiga a esas partes. Pero como seres humanos, créanme que hay situaciones que vivimos cada día que nos duelen porque somos personas. Y esa llave que nosotros tenemos en la cual interactuamos lo humano con lo divino, nuestra llave se llama la debilidad. Permítame tantito, ya se me secó la boca. La debilidad, hermanos, es una llave que está ahí para nosotros para podernos acercar a Dios. Lamentablemente, ¿verdad? El orgullo no nos deja reconocer muchas veces que nosotros somos débiles. Es difícil dar nuestro brazo a torcer y mostrar signos de debilidad. Es difícil hacer eso. El orgullo nos lo impide, la vergüenza nos lo impide y el qué dirán, el que la gente vea que somos vulnerables. Pero déjame decirte, hermano, que Dios no tiene problema en que tú te muestres débil. Dios no tiene ningún problema y quiero que sepas que esta es una llave preciosa que tenemos en nuestras manos cuando nos mostramos que tenemos necesidad de un Dios vivo, un Dios que venga y nos ayude. Y hay áreas como seres humanos, como padres de familia, como hijos, en las cuales quisiera hablarte el día de hoy de esa llave que tenemos, que es la debilidad, en 4 puntos que tenemos, ¿verdad? Y esas llaves, hermanos, una de ellas son las finanzas. No quiero hablar en el punto de que esta llave de las finanzas, de verla como pecado, en un ratito vamos a tocar ese punto, sino cuán débiles podemos ser cuando nosotros tenemos problemas de tipo financiero. Aquí, al menos las finanzas te desgastan, las deudas te traen agobiado, las presiones, cuando llega el día que hay que pagar la renta, que pagar la casa, que pagar la luz, las colegiaturas de los hijos, el mandado para la casa, cuando tienes a alguien en situación de enfermedad y que no tienes tal vez servicios médicos, que para todo, ¿verdad? Se ocupa dinero.
Las finanzas es un área que nos debilita a cada uno de nosotros. Espero que usted no, ¿verdad? Pero definitivamente las finanzas nos hacen débiles. Y quiero mostrarte, ¿verdad?, con la palabra de Dios, cuán bueno es el Señor que aún tiene cuidado de nosotros en esta área, en el área de las finanzas. Y me gustaría que me acompañaran al segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, al profeta Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjese, era un siervo de Dios que tenía deudas. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que queden. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por ese pasaje? Amén. Somos un Dios que en realidad se preocupa por nosotros. Habla la historia de un siervo que partió a la presencia del Señor y que quedó con deudas. Mas Dios, sin embargo, hermanos, en esa necesidad de finanzas, llega el siervo de Dios Eliseo y le dice lo que hay que hacer. Dios suple de una manera sobrenatural ahí. Ahorita imagínate que en estos tiempos llegaras y tienes una deuda ahí, ¿verdad?, con ese monstruo amarillo que todo el mundo va y compra, y que de repente no le puedas pagar y que llegan y te digan: es que me voy a llevar a tus hijos. Qué tremendo está eso. Pero aún Dios tiene cuidado de nosotros. Las finanzas definitivamente son una debilidad en nosotros, porque a veces cuando no están a la mano y no tenemos de dónde echar mano, yo les puedo asegurar que Dios va a intervenir para ayudarte. Otro ejemplo que hay en la palabra del Señor es en el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 14. No lo voy a leer todo, voy a parafrasear solamente. El versículo 5, esta historia todos la conocemos, es la alimentación de los 5,000. Y el versículo 5 dice: cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde vamos a comprar? Versículo 9. En el versículo 9 está una parte central de este versículo, que dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? El Señor mandó, dio instrucciones, todos comieron. El versículo 12 dice, Juan 6, versículo 12: y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pan, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas. Y quiero enfatizar esta parte donde dice: ¿qué es esto para tantos? A veces que la provisión en nuestra casa puede parecer muy poca. Hay veces que la provisión parece escasear y no ser suficiente. Yo estoy tan agradecido con Dios porque cuando me permitió andar sirviendo en Sinaloa, acá en el norte tenemos muy acostumbrado a hacer desayunadores, comedores y ese tipo de actividades que acompañan a la iglesia, ¿no?, para bendecir a los lugares donde estamos estableciendo un lugar.
como donde estábamos nosotros en San Rafael. Y cuando estábamos mi esposa allá en Sinaloa, pues estábamos recién casados, ¿no? Y estábamos allá y eran como las 3 de la tarde de un sábado y llega una niña que se llama Brisa. Bueno, era una niña, ahorita es una jovencita. Llega Brisa y dice, hermano, ¿está comiendo? Y yo, sí, me da comida. Sí, pásale, Brisa, siéntate. Y le dimos de comer y le preguntamos, Brisa, ¿no habías comido? No, hermano, dice, no había ni desayunado. ¿Cómo que no habías desayunado? No. Y ya nos empezó a platicar, ¿verdad? Que su mamá se iba a trabajar al campo y tenía un tío que era alcohólico, que se quedaba cargado de los niños de la casa y pues no los atendía. Entonces, pues dijo, mi tío pues todavía está dormido, dijo, y se levantó y pues se fue a seguirle. Y pues no hemos comido. Entonces la hermana Erika y yo pensando, ¿no?, en cómo se trabaja acá en el norte, dijimos, vamos a hacer un desayunador. Y bueno, dijimos, vamos a identificar los niños con más pocos recursos de la iglesia. Identificamos 6 niños de la iglesia, les dijimos que fueran, ¿verdad?, allá a comer con nosotros, los invitamos. Y ese día me acuerdo que teníamos una lechuga, una sopa una sopa de coditos, una lata de atún, una de verduras, mayonesa, y vamos a hacer una ensalada y un paquetito de tostadas y vamos a hacer unos sobrecitos de agua de sabor ahí, de esos de nieve, esos de como de 4 litros. Y bueno, están los niños ahí y les hablamos a esos 6 niños y que empiezan a llegar 6 niños, 7 niños, 8 niños. Llegaron 27 niños y yo con la latita de atún ahí, las tostaditas, el agüita. Y yo los miraba y decía, y no van a comer todos. Y yo dije, pues de perdida de tostada, a ver si alcanzan. Y pues oramos y yo los miraba y dije, no, Señor, no va a alcanzar. Y empezamos a darles de comer. Comieron todos 3 veces. Comieron las hermanas que estaban ahí con nosotros. Nos quedó como una cuarta parte todavía del bote de comida. De las 4 litros de agua, no sé cuántas veces sirvieron agua, quedó como medio de esto de agua. Y yo he visto la mano de Dios de una manera sobrenatural ahí. Dios es bueno, hermanos. Y si sientes que las finanzas, hermano, pegan a tu casa y te hacen debilitarte, tú confía en que Dios va a proveer. Tú confía en que Dios va a acercarse y va a suplir ahí lo que hace falta. Amén. Otra llave que tenemos nosotros, preciosa. Antes, perdón, hermanos, esta parte quiero enumerarla porque está bien suave. Mateo 17, dentro de las finanzas, Mateo 17, versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas, los que cobraban impuestos, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, y dáselo por mí y por ti. De veras, hermanos, que ojalá, qué bendición que cada vez que fuera a pescar, cada pescado que hebreo le pudiera abrir la boca y saliera para poder el recibo, ¿verdad?, de la luz, el del agua. Sería una bendición. Pero fíjate, hermano, aquí están cobrando impuestos. Y yo te puedo asegurar que aún cuando las finanzas te debilitan por parte de los impuestos, créeme que Dios va a suplir también para ti. Para ti y para los que están contigo. Porque Jesús le dijo, pagas lo tuyo y pagas lo mío. Les estaban cobrando 2 dracmas. Y dijo él que cuando abriera la boca el pez iba a encontrar un estatero. Un estatero era el equivalente a 4 dracmas. Por eso se pagaba lo de Pedro y los impuestos de Jesús. Hermanos, si también ahí sientes que faltan finanzas al momento de hacer los pagos, créeme que Dios también te va a echar la mano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar otro punto muy importante y otra debilidad que tenemos los padres. Esta debilidad que se llaman los hijos. Los hijos es la debilidad, yo creo que más fuerte que tenemos los padres. Preguntamos a nuestros hijos, ¿cuántas veces cuánto dolor y angustia nos causan
o lo voy a decir yo en mi caso, cuánto dolor y angustia me he causado a mi madre. Son muchas cosas. Una de las principales que hay veces que tenemos que hacer siempre es poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Amén. Y quisiera que me acompañaran, ¿verdad? Ahí al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 11 al 24. Es una historia que ya muchos conocemos, es la historia del hijo pródigo. Dice la palabra del Señor así, usted ya la conoce, dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Definitivamente los hijos, cuando los hijos se van de la casa, cuando los hijos están en malos pasos, es una debilidad tremenda y es un desgaste mental para los padres. He visto muchos de ellos, inclusive he visto a mi madre mucho tiempo desgastarse por mí, la cual la amo tanto, pero le mando un abrazo hasta Ciudad Obregón, Sonora. Aquí estoy, ama, gracias a Dios, por pura gracia y misericordia de Dios. Me dice mi mamá: si algo le pido a Dios, que nunca te apartes de su camino, porque andabas, pero bien lejos, ¿verdad? Como este pródigo. Los hijos, hermanos, definitivamente son una debilidad bien grande que tienen sus padres. He visto padres que han entrado en conflictos por los hijos. Cada quien defiende a sus hijos. Pero no hay nada peor para un padre que ver a su hijo que se está perdiendo. Es por eso, hermanos, que yo les animo que ustedes abracen a sus hijos, les amen, oren por ellos, y lo mejor que podemos hacer en esa debilidad que se llaman hijos es poner a nuestros hijos en las manos de Dios y esperar el tiempo de Dios y saber que Dios va a tener cuidado de ellos y que Dios, de una manera u otra, con lazos de amor, los ha de traer de regreso. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y no seamos pesimistas en esa parte. Siempre reconozcamos que Dios puede hacer grandes cosas para ellos. Dios puede hacer grandes cosas por medio de ellos, siempre y cuando usted, papá, mamá, no deje de orar. Yo le pido en el nombre de Jesús que no deje de orar. En el libro de Lucas, capítulo 18, nada más como referencia, viene una mujer que insistía con un juez injusto y le insistía para que le hiciera justicia. Y él dijo: pues no por temor a Dios, sino porque esta mujer me importuna cada rato, voy a hacerle justicia. Si usted tiene su hijo y te está causando debilidad porque lo sientes perdido, ora en el nombre de Jesús, ponlo en las manos del Señor y créeme, insístele, y el Señor le va a traer de regreso a tu casa. Que Dios ayude a cada padre que tiene esa lucha. Amén. Otra debilidad que tenemos, muchos de nosotros, en la gran mayoría, en la familia de Dios, esta es otra debilidad que tenemos, que es la salud.
La salud llega y golpea y toca la puerta y se mete de una manera abrupta en la casa de quien sea. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Todos somos débiles cuando llega la enfermedad. Somos débiles cuando llega la enfermedad a uno de nuestra casa. Es muy triste y muy lamentable ver cuántas veces las personas que amamos son consumidas por la enfermedad. Es muy triste y nos debilita también hasta el cansancio, nuestra mente y nuestro cuerpo, el saber que la salud ha menguado en aquellos quien amamos, o aún en nosotros mismos. Se pierden esperanzas, se pierden ilusiones. Tengo amigos, ¿verdad?, que gracias a Dios ya nos los contaban y gracias a Dios se han levantado, siguen adelante, confían en el Señor. Y quiero que sepas que en esas debilidades, en la salud que tenemos y que pasamos, Dios también tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 5, historia del 21 al 43, dice la palabra del Señor así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, gloria a Dios, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traduciendo es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí encontramos dos historias de dos personas, uno con una hija que murió y una mujer enferma por 12 años. Jesús reconoce, amigo y hermano, que la enfermedad que viene a nuestras vidas es un azote, porque él dijo: ve, sé salva y sana de tu azote. Y la enfermedad viene y nos azota, hermanos, y nos debilita y nos deja desgastados totalmente, así como esta mujer, sin dinero, maltratada, sin esperanza. Pero ella puso sus ojos en Jesús. El siervo también, su hija a punto de morir, alguien que tenía más recursos, te puedo asegurar que esa mujer.
y aún así también tuvo que poner los ojos en Jesús. La debilidad, una de las grandes debilidades que tenemos como seres humanos es la enfermedad. Pero yo he visto cómo Dios se ha glorificado, yo he visto cómo Dios ha hecho milagros y cómo he visto muchas veces Dios ha obrado para bien por medio de la enfermedad. El testimonio de mi esposa estaba desahuciada. Le dijeron que no iba a poder tener hijos después de que se alivió. Inexplicablemente dijeron los médicos, mi esposa, hermana Erika, le dijeron después, bueno, ya sanaste, pero no vas a poder tener hijos. Y tenemos 2 hijas preciosas, ¿verdad? Y le paramos ahí porque quién sabe cómo hubiera seguido esta situación. Pero hemos visto la mano de Dios. En alguna ocasión mi esposa estaba enferma y alguien me dijo, hermano, a usted le faltó fe para que su esposa sanara la vesícula, por eso la están operando. Después del tiempo, no, mi esposa no la operaron porque estaba embarazada. Cuando la operaron tenía 8 meses después de que había tenido a Kendi. Kendi estaba chiquita, estaba en el hospital, en el quirófano ella, y yo pensaba, Dios, ¿por qué no hiciste un milagro con mi esposa para que no la abrieran, verdad? Y luego más cuando dijo el cirujano, voy a meter mi mano ahí, tiene una manota así, y voy a sacar tu hígado porque la vesícula está bajo el hígado, y pensando en algunos hermanos que me habían dicho que me había faltado fe, Kendi, si no es por esa vesícula, mi esposa no hubiera tenido a tiempo a Kendi. Cuando llegó las 42 semanas, Kendi ni sus luces que iban a hacer. Mi esposa con dolor de la vesícula, me acuerdo que fuimos y le dijeron, me duele la vesícula, dijo Erika. ¿Cuántas semanas tienes? 42, voy a cumplir 43 semanas en estos días. No, dice, no te puedes ir a tu casa, te vas a quedar. Le inducieron al parto y nació. Le dijeron, si te hubieras esperado unos días más, tu niña no hubiera nacido bien. Aún Dios se glorificó en medio de eso. Y créeme, hermano, que aunque la falta de salud nos mengua, nos debilita, créeme que aún Dios tiene cuidado de ti y de mí en medio de eso. Amén. Sigue confiando en Dios, que Dios va a obrar en medio de la falta de salud. Y con este cuarto y último punto, otra debilidad que tenemos es el pecado. Esta debilidad que muchos hombres y mujeres y todo el ser humano tenemos es el pecado. Y quiero hacer énfasis en este versículo porque habla muy claro de esto. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2 cosas que quiero puntualizar. Hebreos nos insta a que nos despojemos de todo peso. Hay muchas cosas que pesan en nuestras vidas. He visto mucho en algunas personas. La culpa es una de ellas. El vivir un cristianismo a fuerzas. Una vez llegó un grupo de americanos ahí con nosotros a Semillas de Mostaza y una hermana pidió bautizarse, una hermana que venía del grupo, y incluso fue el primer bautismo que tuvimos ahí en Semillas de Mostaza. Y algo que se me hizo muy, muy interesante fue que ella dijo que tenía 18 años en la iglesia. Nunca había tomado la decisión de bautizarse. Porque, y lo dijo ella, viví este cristianismo por estos 18 años en mis fuerzas. Imagínate qué tan desgastante ha de ser para esta mujer vivir 18 años así, con este peso de vivir un cristianismo en tus propias fuerzas. Y créeme, hay mucha gente y hay veces que a nosotros mismos tal vez lo hemos tomado así, vivir un cristianismo en nuestras propias fuerzas. Y el libro de Hebreos nos invita a que nos despojemos del peso. Y uno de esos pesos puede ser ese. Pero puntualizando, dice, nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Me puse a buscar qué quiere decir asediar. Asediar quiere decir importunar sin descanso. Ojo, iglesia, eso quiere decir que hay pecado que nos importuna y nos insiste y nos insiste y nos insiste para que vayamos a pecar. Había un hermano allá en Sinaloa que llegó a los pies del Señor y decía, hermano,
Abiel dice, no puedo quitarme el changuito, mi hijo, hermano. Y yo, ¿cuál changuito? Uno que tengo aquí en mi hombro y me habla al oído y me dice que haga lo malo. Y le digo, pues en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amárrelo de una liana y mándelo para otra parte. Porque hay un pecado, hermano, que nos asedia. El pecado nos asedia, nos importuna sin descanso. El pecado está a la puerta también tocando, insistiéndote, debilitándote. Cuando cedemos al pecado, cuando cedemos a nuestros pensamientos y los llevamos a la acción, nosotros somos débiles y ¿sabes qué? Arregamos ahí. Porque nos dejamos ir con aquello que sabemos que no le agrada a Dios, aún sabiendo lo hacemos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que por su amor, por su perdón, por su misericordia, por su gracia. Pero en realidad el pecado siempre nos está asediando. Cada quien tiene su área, cada quien tiene sus propias debilidades, cada quien tiene sus propias luchas. Pero a final de cuentas, tenemos que saber que Jesús está con nosotros. Él no es ajeno a tus debilidades. El problema es que no reconozcamos que lo necesitamos a Él en medio de nuestra debilidad. Hermano, cuando tú te muestras débil, créeme, delante del Señor se abre una llave al cielo, se abre una llave al corazón de Dios. Y quiero terminar, hermanos, con este versículo en el segundo libro de Corintios. Si me gustan acompañar ahí, segundo libro de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tiene? ¿Está conmigo? Dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese qué interesante. El apóstol Pablo nos da una clave preciosa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amigo, hermano, si tú te muestras débil, le muestras a Dios tu corazón como estás, en esa angustia, en esa desesperación. Hermano, créeme que el poder de Cristo va a reposar sobre tu vida. Un amado amigo pastor, Abel Medina, que está con el pastor Grassman allá en Ancla, Tijuana, hizo un comentario que decía, le pedimos tantas cosas a Dios y nos esforzamos tanto por alcanzarlas que no le damos la oportunidad a Dios de que Él nos las dé. ¿Cómo le podemos pedir a Dios ayuda financiera si nosotros andamos buscando por dónde? ¿Cómo podemos buscar tal vez salud, ayuda, lo que sea, si no vamos primeramente a Dios? Tenemos que mostrarnos, hermanos. No es malo pedir ayuda, no es malo. Pero a quien debemos dirigir nuestra atención y nuestra debilidad, primeramente, es al Señor. El Señor se va a glorificar en tu vida en la medida que tú lo dejes que haga. En la medida que cedas tu voluntad a Él, Él va a poder perfeccionarse. El poder de Dios va a estar sobre tu vida cuando decidas mostrarle tus debilidades. Amado hermano, el apóstol Pablo nos dice que debemos ser cartas abiertas. Debemos ser transparentes. Y más con aquel que nos ha dado todo. Espero, hermanos, amigos, que haya sido bendición para su vida. No tengas miedo, de mostrarte débil. Dios se va a perfeccionar y verá su poder en tu vida. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.